Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico, y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente, con el placer de poder platicarles un poquito de temas que considero de interés. El día de hoy quiero hablar de un concepto importante que se ha vuelto novedoso, aunque no lo es tanto, y es el concepto de la justicia restaurativa. ¿Por qué hablar el día de hoy con ustedes sobre este tema? Creo que todos tenemos claro que estamos viviendo una sociedad demasiado ensimismada, una sociedad grandemente separada, una sociedad con una falta de empatía enorme y que nos está trasladando siempre a ver no quién nos la hizo, sino quién nos la paga. Que estamos más bien buscando venganza de muchas cosas que, hablando de este concepto que quiero llamarles, es más bien la aplicación de una justicia retributiva, que retribuye, en vez de una justicia restaurativa. Como ustedes saben, platicamos en los primeros capítulos de este podcast de un poco lo que había sucedido después de las elecciones, ¿no? Pero desde ese momento, aunque es un concepto que yo ya tengo estudiado desde hace varios años, desde ese momento platicaba con muchas personas involucradas en coordinar algunas áreas sociales, la falta que nos hace no conocer el concepto, sino más bien actuar como tal. Y les voy a ir platicando cómo es la intención de este podcast, de buena fe y con ejemplos para ir aterrizando este concepto. Nils Christie, que es uno de los autores iniciales que habla de justicia restaurativa, hace una pregunta y dice: ¿qué sanción necesita cualquier ser humano para poder ser disuadido de sus fechorías, de los actos nocivos que ha realizado? Y se los digo a ustedes, y así como pensamos en lo macro, pensemos en lo micro. ¿Qué castigo merece un niño, un adolescente, un adulto? ¿Qué castigo es suficiente para que alguien deje de hacer actos que son nocivos o que son delictivos? Cualquiera de ellos. Hace también algunas entregas de estos podcasts les hablaba de la bifurcación de la justicia. ¿Y qué significa esto? Si lo que yo quiero es disuadir a mi hijo porque cometió un delito, aunque sea culposo, iba manejando y chocó, voy a pedir que la pena, que la sanción, pues sea la mínima, ¿no? Es mi hijo, él va a entender rápido. Pero si esa persona a la que hay que sancionar es un tercero, que no tiene nada que ver conmigo, voy a pedir la pena máxima, ¿verdad? Porque entonces considero que los otros merecen una sanción mayor. Todo esto lo siento para ir hablando de la diferencia que genera esta justicia restaurativa. Y como decía, empieza desde lo micro. ¿Por qué no crear niños, adolescentes, adultos, que en vez de estar pensando cómo vengarse de alguien, estés pensando desde la primera persona cómo mis propios actos afectan a otros? ¿Por qué no ser más empáticos? Creo que hoy en día, como inicié diciendo, nos falta mucha empatía con los demás. Si hubiera un poco de empatía, conoceríamos o observaríamos que nuestros actos tienen una afectación directa a cualquier otra persona. Otro de los autores importantes de esta justicia restaurativa pone un ejemplo muy claro de una situación que sucedió en particular. Y cuando se hablaba con un joven que tuvo la iniciativa de pasar por la calle fastidiando diversos automóviles, y cuando lo detuvieron, pues mucha gente decía que merecía un castigo importante para que no volviera a hacerlo.
Pero en vez de eso, la policía logró sentar a todos los afectados con este joven y puso cara a cara unos con otros. Cuando alguno de ellos le preguntó a este joven por qué lo había hecho, la respuesta fue, no lo sé, estaba aburrido. Pero cuando este joven pudo conocer a los dueños de esos autos y saber que uno de ellos tenía problemas de movilidad, que la hija de uno de ellos vivía asustada y no quería salir porque el hombre malo los iba a tener algún acto de agresión, cuando pudo observar todas las consecuencias de ese acto que para él solo era llenar ese vacío de actividad o ese estar aburrido, pudo comprender cómo de manera abrupta había cambiado la vida de otros. En esta historia que cuentan estos autores y que ustedes podrán encontrar en YouTube en algunos videos que hablan sobre este tema, también se encuentra el lado opuesto. Uno de estos afectados tenía un taller mecánico y se da cuenta que este menor, a través de preguntas, le gustaba la mecánica y le gustaría hacerlo, pero no sabía cómo empezar ni tenía quien lo apoyara. Y en una de las salidas fue, oye, si te interesa, ven conmigo, ven a mi taller, yo te enseño y puedes aprender. Eso es el ejemplo de lo que es justicia restaurativa. Poder acercar a las personas afectadas con el afectado, con el afectador, para poder llegar a un entendimiento de cómo el acto de uno afectó a los demás y cómo los demás incluso pueden llegar a ayudar a este. Esto, que para nosotros puede ser un concepto más o menos novedoso, se ha venido desarrollando desde los años 70. Hay muchos países que lo han implementado. Parte de nuestra reforma al sistema penal tiene este espíritu de la justicia restaurativa. Si ustedes recuerdan, hace muchos años se decía, fulano pagó con cárcel y ya, nunca reparó el daño, ¿no? Hoy estamos en un escenario distinto. Hoy se pone en el centro del procedimiento penal tanto a la víctima como al agresor. Y unas de las salidas están contempladas precisamente en eso, en lograr una reparación del daño. Una reparación, dice la Ley General de Víctimas, que sea integral. ¿Cómo se busca lograr esto? Bueno, implementando conceptos como el de justicia restaurativa, llegar a restaurar verdaderamente a esa parte dañada, es como podemos acercarnos a una mejor justicia. Y cobra vida la primera pregunta que hice y que decía Nils Christie. ¿Cuánto castigo merece una persona para modificar sus conductas? Creo que es importante entender que la justicia restaurativa es mucho más eficaz o puede ayudar mucho mejor desde mediaciones o desde conciliaciones como mecanismos alternativos, círculos de paz, reuniones víctima-victimario, que ayudan a entender cómo el proceso del delincuente se da y cuál es la afectación para la víctima. No siempre será suficiente, pero debemos entender que todas las víctimas requieren atención especial para reparar el daño. No nos quedemos con la idea de que reparar el daño siempre es una cuestión económica o siempre debe ser a través de una indemnización. Una reparación del daño también es un traje a la medida. Yo sé cómo pueden repararme el daño. Y por eso creo que debemos entrenarnos y entrenar sobre todo a nuestros hijos en estos conceptos, en entender con empatía cómo nuestros actos impactan en los de los demás. Y también a que cuando ejecutemos un acto incorrecto, se dé un perdón, pero un verdadero perdón. Cualquiera de estos mecanismos en el sistema penal, la justicia restaurativa, establece que un verdadero mecanismo que busca restaurar empieza con un perdón sincero, con un acabo de entender cómo te he dañado con lo que hice y desde ahí pido perdón. La experiencia dando cursos, implementando mecanismos, nos ha llevado a concluir que muchas de las veces, en algunos delitos culposos, con el simple perdón y haber explicado lo que sucedió, la víctima o el ofendido, que son los familiares de la víctima, quedan resarcidos. ¿Por qué? Porque pudieron entender que no había un contenido doloso en la acción que se cometió, sino que muchas veces fue un accidente. Y cuando se da un perdón, una petición de perdón sincero, la gente encuentra
muchos mejores sanación a sus conceptos, a su vida, a su incertidumbre de por qué habían sucedido las cosas y llegan a obtener la tranquilidad que necesitaban. Esa es la verdadera reparación muchas veces. Y hoy les digo, trasládenlo a su vida personal. Por eso insistía, creo que debemos empezar con los más pequeños a que entiendan conceptos tan coloquial como esto. Entiende cómo tus actos dañan al otro y cuando han dañado, pide perdón. Eliminemos esa parte donde al que resultó dañado le enseñamos a construir a través de la venganza, a través de la retribución. Ya lo decía Confucio, si vas a empezar un camino de venganza, cava 2 tumbas. ¿Por qué? Porque a nadie beneficia. Hoy debemos entender que ese círculo es un círculo negativo. Veamos el círculo positivo porque como sociedad no vamos a tener mejores alternativas que buscar algo como esto. Ser una sociedad mucho más empática, que ayuda a otros, que se preocupa por otros y cómo mis actos pueden perjudicar a otros. Con esto espero que se haya entendido un poquito más el concepto de justicia restaurativa y por qué nuestro sistema penal hoy pone particular énfasis en la víctima. Hoy mucha gente se queja, repararon el daño y ya pasó. Nadie lo castigó. No es indispensable buscar castigos. Busquemos soluciones que a futuro nos entrenen como sociedad a mejorar. Por eso les invito a que puedan analizar mejor estos temas, puedan analizarlo en sus relaciones personales, en sus relaciones con su familia, en las relaciones con sus hijos y que apliquemos conceptos como estos para ir entrenando esta sociedad a buscar más la restauración del tejido social que la retribución buscando venganzas por acontecimientos a veces tan tontos como los conflictos vecinales que podemos tener, que pueden ir creciendo. Espero que la información les guste, les sirva. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí abajo las tienen y también ahí a través de ellas cualquier comentario, cualquier anécdota, observación, si algo te gusta, si algo no te gusta, por favor háznoslo saber y con todo gusto vamos atendiéndolo. Esto es de buena fe para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que lo que escucharon les haya gustado. Y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.